Muy bien, ahora vamos al asunto. Aquí estamos con el doctor Danilo Polanco, a quien tengo el privilegio de conocer a más de 10 años. Y en estos 10 años yo vi una revolución en la educación, una revolución en la consejería, una revolución que hicimos juntos y tuvimos el privilegio de viajar a Brasil. Y de repente nosotros vimos grandes universidades brasileras trabajar con un nombre, un tema que no se conocía prácticamente en el medio académico, se conocía solamente en el medio cristiano: temperamentos. Y yo estoy hablando con un doctor en temperamentos. Doctor Danilo Polanco, qué alegría estar juntos. El placer mío. Pasan los años y el Señor nos permite continuar juntos en la Florida Christian University, nos permite continuar juntos hablando de este tema tan fascinante. Gracias a Dios, porque Él tiene nuevas cosas cada día para nosotros. Y este tema del temperamento, hablar de temperamento es hablar de Dios entre nosotros. Porque pronto está para salir ese libro de El enlace entre Dios y los humanos, y ahí estaremos dando todos los detalles de la teoría del temperamento, Dios operando en nosotros, lo que significa de nuestro punto de vista la imagen de Dios y semejanza de Dios en nosotros, el potencial que Él colocó en cada uno de nosotros para desarrollar y poder vivir una vida feliz en medio de las dificultades. Y esto también familiarmente, porque dentro de la familia parece que hay un montón de dificultades, pero podemos ser felices si nos entendemos mejor. Y nada mejor, ninguna otra herramienta es mejor que el análisis de los temperamentos. Exactamente. Vamos a hacer un análisis juntos. Adelante. ¿Cuáles son los temperamentos que existen? Con melancólico, ¿Sí? Tenemos melancólico compulsivo, colérico compulsivo, flemático, supina compulsivo y sanguíneo compulsivo. Ok, aquí en el caso del doctor Polanco, él hace referencia a 5 temperamentos. Históricamente se conocen 4. Él tiene una teoría polanquina, que así la conocemos nosotros, porque empieza 10 años atrás a defender el 5.º temperamento, que sería el supina. Pero nosotros vamos a hacer un pequeño análisis. Déjeme que le explique. Cuando nosotros tenemos una familia con temperamentos muy diferentes, muchas veces vemos que las personas chocan sin darse cuenta por qué. Cuando empezamos a entender los temperamentos, entendemos cómo funciona el melancólico, cómo funciona el fleumático o cómo funciona el sanguíneo. Entonces empezamos a entendernos y vemos cómo podemos encajarnos si nos entendemos. Para que la persona entienda así, nuestro telespectador entienda fácilmente. ¿Cuál es la característica principal de un sanguíneo? La persona sanguínea es una persona completamente extrovertida. En el punto psicológico llamamos que el ser humano tiene 2 tipos de orientaciones. Una orientación es social, una es extrovertida. En la persona extrovertida como la maquinaria fluye de dentro para afuera. Siempre comunicándose. Siempre expresando. Volcado para las personas. Para las demás. También más preocupado en el mundo exterior que en el mundo interno de él. En la persona introvertida, entonces lo contrario, fluye de afuera para adentro, más preocupado en sí mismo que en lo que le rodea. Pero vamos a hablar entonces de quién es introvertido. Vamos a hablar de un fleumático. En el caso del sanguíneo, el sanguíneo es extrovertido. Y como extrovertido, una persona que expresa mucho, expresa sus sentimientos, muchas veces de la forma de hablar, habla en voz alta, movido por la necesidad de estar relacionándose con las otras personas, comunicando lo que siente, comunicando lo que expresa. Pero no me respondió. ¿Cuál es el introvertido? En el introvertido, en este caso, tenemos los melancólicos y los flemáticos. ¿Cómo son los melancólicos? Los melancólicos son aquellas personas, como dije, son completamente solitarios, en sus mentes extremadamente inteligentes, pero son las personas extremadamente ordenadas. Cuando van a las reuniones, esperan el momento específico para decir la palabra específica, y como no llega ese momento, salen de las reuniones sin decir nada. Respetan el tiempo de los otros. Exactamente. Son organizados. Extremadamente organizados. Sus casas son limpias. Extremadamente sus cajones limpios. Están en orden. Todo en orden perfecto. Respetan las reglas de tránsito. Muy ordenado. Son los que menos multas llevan. Exacto. Y ahí después tenemos los coléricos. Vamos a hablar un poquito de los coléricos. El colérico es un temperamento formidable, porque cuando lo estudiamos en relación con la palabra de Dios, vemos que es el temperamento que Dios colocó en el hombre para poder ser el líder ejecutivo, el líder que lleva los planes que ejecuta o desarrolla el melancólico. El melancólico es muy visionario, él es el arquitecto por excelencia, pero no tiene la habilidad para ejecutar esos proyectos. Entonces necesita del colérico que viene, que le da vida a esos proyectos y realiza otros proyectos que parecen imposibles para otros realizar.
Entonces, el colérico siempre está en control de las situaciones. En que necesita estar completamente en control de la situación. Él nace para mandar, no permite que le manden. Una persona con una necesidad inmensa de ejercer control y autoridad sobre la vida de los demás. Y no permite que los otros ejerzan autoridad sobre él. De ninguna manera, ni tampoco, y se le hace muy difícil reconocer sus propios errores, porque dentro de su liderazgo no puede ser flexible. Al ser flexible, entonces debilitaría su liderazgo. ¿Y cómo es el fleumático? El flemático es la persona que llamamos más llevadera con todos los demás, porque él es llevadero con todos los demás, porque la cosa es a la manera de él o no es. Es paciente también, ¿no es cierto? Extremadamente paciente, es conocido como el pacificador. Es planeado. Es una persona completamente organizada. En la mente de él, todo tiene que funcionar en base de programación. Lo que no está programado para él no existe. De manera que una forma muy fácil de conocer a un flemático es invitar a un flemático a última hora para una actividad. Él nunca va a responder. Siempre buscará una excusa como escabullirse, porque no está programado para eso. No tiene energía para realizar esa actividad. Ahora, dice que él precisa dormir con la idea, la incorpora, se fortalece y al otro día, una vez incorporada, vaya a hacer eso. Exactamente. Cuando durante el día el flemático agota su energía física o psíquica, que le permite moverse, necesita dormir por lo menos 5 o 10 minutos, y él mismo dice, necesito dormir 5 o 10 minutos. Es la única persona capaz de sentarse en medio de un grupo de gente, todos hablando, todos practicando lo que sea, él dormir profundamente en 5 minutos y reenergizar su fuerza. ¿Y cómo despertarse fresquecito. ¿Y cómo se perdón, vamos a decir el término correcto. ¿Cómo se reenergiza un colérico? El colérico se reenergiza simplemente con la idea. Cuando tiene un proyecto, viene un proyecto, viene una idea, un programa de televisión nuevo. Se concentra en los proyectos. Él es movido principalmente por esa idea de proyectos y cosas que desafíen su intelecto y su capacidad. Muy bien, nosotros tenemos muy poco tiempo, nos queda apenas un minuto para nosotros encerrar este blog, pero me gustaría, ¿cuál es el temperamento que más combina con un melancólico? La persona melancólica en términos clínicos se considera una persona un poco difícil en las relaciones, por eso es tan conocida la mal llamada melancolía, y va ligada directamente a la persona melancólica, donde grandes ilustres del pasado y del presente se funden en esos problemas de melancolía. Para el melancólico, la persona que mejor se asociaría con él sería el flemático, porque le permite moverse dentro de su propio espacio. Y andan caminando más o menos en el mismo ritmo. Doctor Danilo, perdóneme, el tiempo nos está corriendo. Nosotros vamos a ir para un otro blog. Vamos a abrir una sesión hoy también y vamos a hacer, a pedido de más personas que nos han llamado por teléfono, vamos a continuar hablando de los temperamentos. No se vaya, continúe con nosotros porque le toca a usted en el próximo.